En el contexto peruano incluso se ha venido desarrollando el marco de los análisis de datos, ¿no? De ahí que lo importante en el marco del estudio de la psicología y como fase inicial, pronto a tallar, es revisar esta imagen, ¿no? Una imagen que nos hace ver que los datos no son lo mismo información y no son lo mismo conocimiento. Hay una distinción en esto. Lo primero, como bien vemos, son los datos que son observaciones o mediciones que hacemos. Y aquí en psicología nosotros tenemos una distinción a diferencia de otras disciplinas, pues muchas veces, no siempre, pero muchas veces nuestras mediciones son mediciones indirectas. ¿Y por qué digo mediciones indirectas? Porque son mediciones de conceptos, o lo que algunos teóricos como Cronbach o Mel en el año 1955 referían a esto como constructos. Los constructos son muy típicos en el marco de la psicología y esto nos lleva a ver que estos datos, observaciones cuantificables, van a dar como pie a información. Información que, como bien vemos en la gráfica, está ordenada y ese orden que le damos a la información es la técnica estadística que le implementamos. Que en el marco de los trabajos psicológicos tendremos que aprender muchas técnicas de análisis de datos relacionadas con variables latentes. Por eso es muy común escuchar hablar a psicólogos sobre análisis factorial exploratorio o confirmatorio, teoría de respuesta al ítem, análisis de clases latentes, de perfiles latentes. Entiéndase latente como oculto, como escondido, y que esto es en el fondo la técnica que debe ser prioritaria en el marco de los estudios psicológicos, porque esta organización de información, como bien vemos en la gráfica, nos producirá un conocimiento. Y el conocimiento ya requiere algo más que la información y la técnica, requiere también la especialización. Por eso a mí me gusta hablar que no es que el psicólogo deba ser estadístico o no deba recurrirse a la estadística, sino el psicólogo debe ser un analista de datos. Esta distinción es muy importante porque decir que uno es estadístico, que maneja la estadística, es entrar en el marco también de la intromisión de otra disciplina que no es nuestra, que es, valga la redundancia, la estadística, pero decir que uno es analista de datos quiere decir que sabe algunas técnicas, conoce sus lógicas, sabe cómo implementarlas, cómo interpretarlas, y eso es lo que debiera hacer el psicólogo en el marco de los análisis de datos que pueden ser tanto numéricos, pueden ser de texto o de imágenes incluso. Estas tres formas de datos utilizados en el marco de la psicología nos llevarán a entender que la generación de conocimiento requiere un esfuerzo del psicólogo para conocer aspectos detallados en relación con su información. Bien, también debemos entrar a tallar cuando hablamos de análisis de algunos aspectos básicos. Analizar es mirar en detalle o examinar en detalle algo. Y eso es lo que debiera hacerse. Esas unidades medibles que tomamos a veces en psicología como respuestas de un test, que es muy típico, ojo, no es la única forma, pero es la más típica que sucede, también hay que mirarla con detalle para ver que en base a esa naturaleza de la variable en estudio, entiéndase escalas Likert, test psicológicos, uno deba de ejercer una técnica estadística. Y esta técnica estadística, como decía, debe darle pie a la naturaleza de esa variable. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto es, tenemos técnicas como análisis de clúster, pero estas trabajan bajo la idea de que el dato está siendo observable. Y como ya dije, como trabajamos aspectos no observables, hemos diseñado técnicas como llamadas perfiles latentes, que tienen la misma lógica de un análisis de clúster, sin embargo, que subyace a trabajar con factor scores, que son una especie de valores o estimaciones de puntuaciones reales a partir de métodos de regresión en algunos casos, que nos permiten saber cuál es ese puntaje verdadero que está detrás del marcado o de la respuesta a un test. Miren, este pequeño detalle ya nos llevó a aprender otra técnica estadística, que de pronto en el marco de otras disciplinas suficiente será con hablar de análisis de clúster y tener esta información. Pero este es el detalle con respecto al análisis, por eso sí la importancia del análisis. Y el dato que hace alusión a esta observación medible también nos marca un detalle en ese análisis. En la actualidad es bastante común encontrar un conjunto de psicólogos que cada vez más saben técnicas estadísticas o técnicas de análisis, pero sin embargo estas las aplican de forma muy mecánica. El claro ejemplo de esto es la utilización del famoso coeficiente alfa de Cronbach, tan utilizado en el contexto de psicología, y que incluso el creador de esta técnica, allá por el año 1951, Lee Cronbach, que no le gustaba que le llamaran o le atribuyeran alfa de Cronbach,
a este coeficiente porque es una derivación del coeficiente. Este coeficiente en su fórmula tiene una lógica. Volvemos con el tema del análisis, que es examinar con detalle. Y una de las características de ese coeficiente es que debe ser utilizado solamente para medidas unidimensionales, entiéndase, observaciones que solamente miden una sola cosa. Sin embargo, hemos encontrado en el marco de las investigaciones en el contexto peruano y tal vez latinoamericano, utilizar este coeficiente indiscriminadamente, y esto es un claro ejemplo de cómo la implementación de la técnica a ciegas nos lleva a problemas en el marco de la información y de la generación de conocimientos, como bien refería hace un momento. Por esa razón, es importante que nosotros entendamos que el conocimiento de técnicas estadísticas y agregado al conocimiento psicológico nos hace unos mejores analistas de datos. Incluso usted podría dar sus análisis de datos a un estadístico de carrera, pero si él no entiende la naturaleza de las variables o la lógica que le subyace a la medición particular que tenemos en psicología, probablemente implemente técnicas que no le hacen alusión a esto. Y como he dicho, creo que hoy en día gran parte de lo que vamos a hacer tiene que ver con aspectos relacionados con comprender el marco de las técnicas de variables latentes. Y digo gran parte y no enteramente, porque también existe otro grupo de técnicas como los análisis de redes que se están desarrollando bastante en Europa, específicamente en Alemania, donde se viene trabajando esta técnica que tiene otra lógica. Incluso podría encajar su lógica bastante bien con teorías sistémicas, con teorías interconductuales, porque aquí incluso la causalidad, entre comillas obviamente, del fenómeno se da en la interrelación entre los objetos, que es lo que un poco dicen estas lógicas. Dese cuenta incluso que cuando yo hago esta acotación de la lógica que le subyace a la técnica, trato también de encontrarle una lógica con algún modelo teórico. Ese match, esa relación que hacemos, también es parte del trabajo del analista, que tendría que tener lugar, como digo, porque no es que aprendamos simplemente estadística, hay que aprender el conjunto de análisis que existe. Esta gráfica que muestro aquí comprueba incluso dos programas muy típicamente utilizados en el marco de la psicología y el análisis de datos, como son el Atlas-T y el EIMUS, que es una extensión del paquete SPS en lo que respecta al análisis de ecuaciones estructurales. Técnica también bastante difundida, bastante conocida en nuestro medio, ¿no? Y software que también probablemente son bastante conocidos. Si vemos, las gráficas son parecidas, en el fondo tienen una misma lógica. En un lado, en el EIMUS numérico, y en el otro lado, el Atlas-T más aspectos de texto, literales. Pero la lógica le subyace a una idea de reducción. Cuando uno trabaja con datos, siempre busca alguna forma de reducirlos, porque trabajar con una inmensidad de información es muy complejo. Entonces debemos encontrar formas de reducirlo. Una de ellas son estas técnicas que hacen alusión a modelos jerárquicos. En ambos gráficos hay una jerarquía. Entiendas incluso como en este gráfico de EIMUS, los circulitos de repente de aquí, los rectángulos, perdón, son observaciones directas de ítems de un test. Los círculos un poco grandes son los famosos factores o lo que conceptualmente se llama dimensiones, y el círculo un poco mayor que está es como un factor de segundo orden o un factor que está detrás de estos primeros factores. Aquí hay una misma lógica, estas son entrevistas a partir de las cuales uno hace una reducción de un dato y le otorga una categoría o un código, como también se llama en análisis cualitativo, y genera un código mayor o una familia de códigos que almacena información. En ambos lados hay reducción de datos, hay categorización y hay una estructura jerárquica para entender los datos. Nuevamente les decía, esta es la importancia de entender que detrás del análisis hay una lógica en la implementación de cada uno de los datos, sean estos numéricos, sean estos textuales, igual nos incorporan información. Pues claro, muchas veces, como digo, a veces se entiende que en el análisis de datos solamente se debe hacer este cuantitativo, muy conocida el SPSS de repente, pero también existe información cualitativa a partir de la cual se puede extraer información para teorizar, algo que hace falta mucho en el contexto de la psicología, la teorización, porque en los últimos años, en el marco de los análisis de datos, tal vez hemos caído en un aspecto de algo que yo llamo el instrumentalismo. Este instrumentalismo es dar tanta importancia al instrumento que uno se olvida del fenómeno que está estudiando. Lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Es como que nos enfocamos tanto en el termómetro que me olvido de la fiebre.
Y esto es lo que está pasando, entonces tenemos que entender la importancia de que estas técnicas de análisis de datos son en el fondo herramientas o instrumentos o vehículos para llegar a algo más, que es llegar de pronto a la generación de un conocimiento, que es llegar de pronto a desafiar algo existente, recordando que en el marco de los trabajos psicológicos en el contexto peruano, mucha de la información que conocemos es de los años 50 en las mallas curriculares, o de repente incluso es información de otros países. Entonces, el contexto actual, justo con los posgrados y los doctorados, es desafiar un poco esto y es tratar de generar un conocimiento, que creo que incluso eso es algo que le hace alusión a la palabra tesis, que la tesis tiene intrínsecamente un tema de generar conocimiento o llenar un vacío de conocimiento en el marco de alguna disciplina. Como decía, son dos los programas que utilizamos muy utilizados tanto para análisis numérico como textual, el ATLAS-T y el SPS. Ambos software de paga, buenos entre sus marcos y entre sus licencias. Sin embargo, también es importante entender que en los últimos años está comenzando a ocurrir algo bastante interesante en el marco de los análisis de datos, como son los famosos software libres. Software libres como Jamovi, JAPS, ¿no? Que son incluso las versiones más amigables de estos software libres y que se pueden implementar diferentes técnicas, incluso técnicas de mediación, de moderación, técnicas de machine learning, por ejemplo. En el JAPS, que último se implementó en su versión 11, lo del machine learning, análisis factorial, exploratorio, confirmatorio, y una infinidad de técnicas. Es más, ambos softwares les brindan a ustedes alguna data gratuita como para ir practicando, ¿no? Y esto es muy importante porque eso nos da pie a conocer más técnicas en el marco de la psicología y que estas incluso puedan ser implementadas con estas calculadoras, que al final son calculadoras o son gestores de información también en algunos casos. Mientras que el RStudio, ya es algo que también se viene utilizando mucho, cada vez está creciendo más, comunidades más grandes en Perú, en psicología todo creciendo, hay buenos representantes también. El R es de por sí un lenguaje, es como un inglés, un alemán, las computadoras también tienen su propio lenguaje. Entonces, R es una forma de hablarle a la computadora para que pueda generarnos cosas. Yo invitaría incluso a muchos de la audiencia para que puedan informarse un poco más de este software, que de este último semestre incluso lo implementé en el doctorado, en los estudiantes de doctorado. Genera en un primer momento una resistencia porque es más un lenguaje de programación. Sin embargo, esta primera resistencia es desafiada cuando el metodología para enseñarla. Y ya de algunos años que vengo trabajando con el R, he encontrado una forma de enseñarla a nivel de plantillas o códigos base para que el estudiante pueda desarrollar eso. Y algo muy interesante es que este RStudio tiene diferentes extensiones, entiéndase como aplicaciones, pero que en el marco del R se llama librerías o paquetes. Uno de ellos es el RQDA, que es un software también, una extensión libre del R, que permite hacer análisis cualitativos, es decir, análisis de texto, muy parecido a lo que haría el ATLAS-T, pero en esta versión podemos extenderlo y generar mayor cantidad de gráficos. Y también los invitaría a ustedes poder de pronto conocer más de estos softwares que darán pie a generar conocimiento. Algo que en los últimos años ha sucedido en mi propia experticia es que conocer software libres y conocer códigos libres me ha permitido hacer análisis que no pensé nunca hacer en mi vida, porque uno, necesitaba un software con licencia, y dos, de repente no estaba en mi backup o en mi información previa este tipo de análisis. Es más, hoy justo estaba aprendiendo ya con algunos tutoriales el hecho de estadística espacial. De pronto para ver incluso a través de generación de mapas o generación de, sí, mapas específicamente, algunos asuntos con temas de violencia, que resultan muy interesantes porque podríamos proporcionar desde la psicología respuesta a fenómenos de violencia que son muy comunes y un poco trabajados desde la psicología. Ojo, hay otras ramas en el contexto peruano que están abordando, pero la psicología, que también tiene como parte de su psicología social el hecho del estudio del fenómeno de la violencia, sería muy interesante proporcionar incluso estos aspectos y detalles.
Como este es un conversatorio bastante breve, voy a ir llegando al final de esta presentación y voy a hablar aquí acerca de dos grandes paradigmas de pronto en el análisis de datos psicológicos que hoy están primando en algunas revistas o papers de alto impacto. Primero, los análisis de factores comunes bajo la idea de las ecuaciones estructurales, ¿no? También puede haber incluso análisis de factores o de componentes, como está el famoso PLS, Partial Least Square, que utilizan mucho en otras disciplinas como en economía, pero esas versiones de pronto en psicología reciben más el nombre de ecuaciones estructurales, porque en psicología nosotros trabajamos con frecuencia con lo que tienen en común los datos, es decir, las respuestas de un test, ¿no? Y a partir de eso podemos generar modelos explicativos o modelos predictivos, como este gráfico de aquí que aparece a la izquierda, que me permite incluso de repente explicar la correlación que hay entre depresión y ansiedad, supongamos, o entre depresión y preocupación por el contagio del COVID. El otro marco grande de los análisis de datos está en el tema de los análisis de redes. Y los análisis de redes son aún poco utilizados en el contexto peruano, pero creo que con el tiempo va a comenzar a tener más vigencia. Y este tipo de gráficos que se basa en la teoría de nodos hace alusión que la causalidad, como decía en un momento, está en la conexión o en la interconexión de estos circulitos que son nodos y que en el fondo esto nos informa de cuánto se relaciona. Es más, el agrupamiento de algunos nodos por colores, como aquí los he puesto, podría graficar que algunos comportamientos están más unidos que otros. O que algunos comportamientos tienen entre ellos cosas más que ver que otros. Estas técnicas también son muy interesantes y creo que le hacen bastante justicia a modelos de terapia sistémica o modelos interconductuales, entendiendo que en ellos no hay la suposición de un concepto o un constructo como si lo hay en estos modelos de factor y común, y más en ellos hay observaciones directas de comportamiento, y esto también llevará a estos especialistas a conocer y a implementar estas técnicas que tranquilamente, como he dicho, hoy en día con el Open Science o el Open Source nos permite tener acercamiento a técnicas que antes de pronto no podíamos conocer. Aquí les dejo algunos materiales de pronto extras que ustedes pueden consultar, que he derivado algunos de los comentarios que he hecho el día de hoy y para que puedan consultar. Eso es de mi parte y creo que estoy con el tiempo bastante bien.